Francisco Quintana, ING. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos esperando, y era uno de los momentos marcados en el calendario de la llegada de Donald Trump, cómo está afectando al mercado y a las distintas clases de activos la llegada de Trump. ¿Cómo podemos valorar estos primeros días desde que conocimos la victoria de Trump hacia la presidencia de Estados Unidos? Bueno, pues de momento está siguiendo el guión que estaba previsto, ¿no?, por los analistas. Se suponía. Bueno, primero hay que recordar que parte de la victoria de Trump ya estaba descontada, ¿eh? Que siempre digo lo mismo, pero es importante recordarlo. Había mucha expectativa, mucha presión sobre qué iba a pasar con Trump y todo el mundo ha estado haciendo el símil, el paralelo con las elecciones de 2016. En aquellas elecciones Trump no era el favorito por una larga distancia, la probabilidad de que ganara era ínfima, no aparecía en ninguna, digamos, casa de apuestas, ni ningún analista lo tenía como el candidato ganador, y este caso pues era pues cara o cruz, pero con una ligera probabilidad más alta para Trump, ¿no? O sea, quizás un 60-40. Es decir, su victoria no es una sorpresa total para los mercados, pero tampoco estaba descontada al 100%, no se esperaba una paliza, digamos. Así que el mercado se ha tenido que ajustar a el trozo que no había hecho, es decir, ¿qué podemos esperar de Trump? Y es lo que ha hecho en estos días desde las elecciones, ¿no? Hemos visto los activos que han seguido el guión. El primero de todos, Bitcoin, ¿no? En general los criptoactivos, que como se prometió, ya se está viendo algún movimiento por parte de la administración para reducir el nivel de regulación. También hay mucho entusiasmo en el mercado ante la posibilidad de que el gobierno norteamericano hiciera una reserva nacional de Bitcoin, ¿no? Sería, bueno, que sepa, después de algún país, alguna economía menor centroamericana, el primer país, la primera economía potente que se dedicaría de manera oficial a utilizar recursos para la compra de Bitcoin. Entonces, hay mucha excitación entre los inversores y es el activo que más se ha movido desde la llegada, desde las elecciones, ¿no? Ha subido más de un 30%. Y después, pues están el resto de activos. La bolsa. Sabíamos que Trump iba a ser bueno para la bolsa norteamericana y malo para la bolsa de fuera de Estados Unidos, ¿no? Y dentro de la bolsa norteamericana, que ha subido un 5%, si miramos al S&P 500, especialmente beneficiados están siendo las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas se supone que van a ser las que más se benefician de las medidas que pueda tomar Trump. ¿Por qué? Porque las empresas grandes están más expuestas a todo el programa de barreras comerciales, tarifas, rupturas de las cadenas comerciales, ¿no? Apple, Tesla, Microsoft, todas estas empresas tienen partes de su cadena de distribución por todo el mundo y todo el plan que trae Trump de poner barreras, impuestos, pues no sabemos exactamente hasta qué punto les va a perjudicar, ¿no? Pero se sabe que las que no tienen cadenas de producción fuera de Estados Unidos son las pequeñas empresas, esas empresas de construcción o de seguros o de distribución que operan solamente en un estado y que no tienen grandes vínculos con el resto del mundo. Esas empresas se verían perjudicadas por parte de la política migratoria, probablemente les costaría más emplear a gente en un mercado que ya está bastante caliente, pero por otro lado, digamos, sus costes se verían, el resto de, eso sería el único impacto, ¿no? No tienen que importar cosas de fuera, no dependen tanto. Y sus ventas serían locales y de repente sus precios, que no eran competitivos, gracias a las tarifas van a ser competitivos. Y por eso el índice que incluye a las empresas pequeñas en Estados Unidos ha subido bastante más, un 30-40% más que la bolsa en general. También hemos visto cómo sube el dólar, porque se supone que vamos a tener tipos de interés más altos, porque la Reserva Federal va a tener que mantener los tipos de interés elevados para que, digamos, no se dispare la inflación. Trump trae un problema de gastar mucho y recortar impuestos. Eso genera inflación y la presunción aquí es que la Reserva Federal estará obligada a mantener los tipos más altos de lo que teníamos previsto hasta hace unos meses, ¿no? Y eso refuerza el dólar. Con tipos de interés altos, mucho dinero de todo el mundo va a Estados Unidos a por el dólar, ¿no? Y en la parte negativa, pues hemos visto que han caído las bolsas del resto del mundo. Todas estas barreras que va a imponer Trump van a ser grandes problemas para las empresas chinas, que son las que más están cayendo, en general para los mercados emergentes, también para Europa, y todas estas bolsas han caído pues casi un 5%. Y por otro lado, también están cayendo el petróleo y el oro, que la expectativa era ambos deberían caer porque primero se pagan en dólares y al ser más caros lo hace menos atractivo como un producto de inversión o simplemente como un producto para comprar. Y el segundo factor es porque se está esperando una desaceleración. La imposición de tarifas, digamos, Trump tiene previsto meter palos en la rueda de la bicicleta de la economía mundial. Y eso hace, por ejemplo, que se reduzcan las previsiones acerca del petróleo, que ya, por ejemplo, Morgan Stanley publicó
hace un par de días sus previsiones para este año y están esperando una caída de al menos el 10% en el precio del petróleo en el año 2025, habrá menos demanda, menos actividad económica por culpa, digamos, de estas medidas de Trump. Y en general esa desaceleración también impacta de otra manera. Por ejemplo, se están revisando a la baja las expectativas de tipos de interés en Europa, porque con estas barreras probablemente la economía europea se frene antes y eso obliga al Banco Central Europeo a recortar tipos. Y eso ya abre toda otra ola de impactos, ¿no? Las hipotecas serán más baratas, pero habrá menos depósitos interesantes para los clientes. Eso digamos ya es una segunda ola, una segunda ronda de efectos indirectos. ¿Qué crees que está afectando más en las últimas jornadas para ese un poquito de tembleque o de nervio en el inversor? ¿Trump o las palabras de Powell de la semana pasada y esa posibilidad de que no baje tanto los tipos de interés la Fed? Yo creo que es más bien la incertidumbre. Digamos, Powell no ha hecho más que materializar, articular lo que el mercado ya pensaba, que es la situación macro es favorable, seguimos con nuestro plan, es favorable en el sentido de que la inflación está cayendo, vemos cómo la economía se frena, entonces vamos a ir reduciendo los tipos de interés para apoyar a esa economía. Pero ahora se nos abre una ventana nueva de incertidumbre, no sabemos qué política fiscal va a implementar la nueva administración, por lo tanto, señores, me tengo que reservar un as en la manga. Entonces voy a bajar un poquito el tono y sin cerrar la puerta a recortes, los recortes van a continuar. La cuestión es si nos paramos en el 3,5% o en el 3%, ¿no? Eso que es un cambio importante, es muy relevante. Eso son miles de millones de impacto financiero para las empresas, ¿no? La diferencia entre el 3 y el 3,5%, ¿no? Pero Powell ha adoptado una posición de cautela, que es, digamos, la que se esperaba el mercado. Entonces yo creo que Powell no sería el principal motivo, no creo que haya sorprendido tanto. Su reacción fue un poco alineada con el mercado. Creo que genera en este momento más incertidumbre Trump, ¿no? Está definiendo los parámetros de su administración, hay mucha atención en ver quiénes son las personas que van a liderar este cambio. Bueno, pues a lo mejor estos últimos días ha traído más atención mediática pues la persona que han elegido para liderar el Ministerio de Sanidad o el nuevo portavoz de la Casa Blanca. Son personas de momento que no van a tener mucho impacto en la economía y en los mercados financieros, ¿no? Pero el mercado está inquieto por qué posicionamiento, para ver cuánto del programa de Trump va a materializarse, ¿no? Y están buscando en pistas, ¿no? Elon Musk al frente de esta nueva institución para controlar, para asesorar al gobierno en cómo racionalizar el gasto público. Este tipo de incertidumbres son las que están teniendo ahora mismo el mercado un poquito más agitado. ¿Qué se puede esperar a corto plazo para el inversor? ¿O qué debe el inversor? ¿Debe modificar algo en carteras para lo que pueda venir, sobre todo de aquí a enero? A ver, depende si estamos comparando con hoy o con hace un mes, ¿no? Yo creo que hoy, si hablamos a partir del punto en el que estamos ahora mismo, las modificaciones basadas en la macro deberían ser más o menos mínimas, ¿no? Gran parte del ajuste ya se ha realizado. Quizás el único activo, que es un activo muy importante, es el más importante del mundo, en el que a lo mejor todavía no se ha materializado todo el cambio, es en la renta fija norteamericana, que, insisto, tiene un volumen de gente. A lo mejor en estos programas puede imaginarse que la bolsa es el activo que más dinero mueve y no es el caso, es la renta fija y en particular la renta fija norteamericana. Aquí se esperaba un desplome que no ha terminado de materializarse, un desplome en el precio de los bonos, ¿no? Aquí el concepto es, si este hombre me va a inundar el mundo con bonos, pues el que yo ya tengo en el bolsillo va a perder valor. Y en cambio los movimientos han sido relativamente menores, ¿no? 10 puntos básicos apenas, 15 puntos básicos en el bono a 10 años, ¿no? Que es el principal activo financiero del mundo. Entonces, ahí sí que podría haber un poco de ajuste y a lo mejor ahí sí que el que tenga su cartera cargada de bono norteamericano, a lo mejor querría reducir un poco para evitar perder el precio que se espera, el cambio en el precio que se puede esperar todavía en los próximos meses. Pero en el resto de activos, bolsa, materias primas, bolsa europea, mercados emergentes, yo creo que la mayoría del ajuste ya está hecho. Entonces, reacción respecto a Trump, poco queda ya. Reacción respecto a 2025, pues eso ya es otra historia. Es qué historia macro te crees tú y apostar en consonancia con ello. Ahora mismo el consenso está posicionado en la economía no va mal, Trump no es suficiente como para descarrilar nada, ni siquiera Europa, entonces debería ir bien, se van a generar beneficios. Estamos en una economía que está aterrizando sin que haberse roto, sin que el paro se haya disparado, lo vamos a conseguir y ahora van a empezar a bajar los tipos de interés y eso va a mejorar los beneficios de la empresa. Entonces ahora mismo la visión es
la bolsa va a ir bien, en general, más en Estados Unidos, en 2025. Entonces habría que salirse de materias primas y meterse en bolsa. Los ajustes de cada uno, pues en función de si ha hecho ya estos deberes o no. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Francisco Quintana. Buen día y buen negocio y buena semana. Igualmente, muchas gracias, un placer. 9:54 de la mañana, vamos a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset Management.